teman ante tu palabra, para que teman ante tu evangelio, para que teman ante tu reino, Señor. Padre, que podamos temerte profundamente. Infunde ese temor en tu iglesia, Señor. Infunde ese temor, Señor, sobre los jóvenes, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre los matrimonios, sobre las familias, sobre los ministros, Señor. Padre, que tu iglesia pueda brillar delante de ti por el profundo temor que te tiene, Señor, y no por la habilidad que tenga para manipular o controlar, Señor, para hacerse con su fuerza, Dios. Padre, que este temor sea lo que nos haga vivir para ti, Señor, buscando siempre tu gloria, el bienestar del prójimo, Señor, y el avance de tu reino, Padre. Señor, que en el nombre de Jesús estas palabras sean clavadas en lo más profundo del corazón de tu pueblo, Señor, y que inclusive no los dejes dormir, Señor. No los dejes hacer lo que quieren, Señor Jesús, sino que aprendan a respetar tu nombre, Señor. Que te teman, Señor, que te tengan en alta consideración y estima, Jesús, para que cada átomo de su ser, cada partícula de su vida, Señor, te honre solamente a ti. Ayúdame, Señor Jesús, a servir esta mesa, Señor, a llevar la palabra, Señor, a los oídos de tu pueblo, Señor, con integridad, con un temor santo y reverente, Dios, para que ellos puedan conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, iglesia. Comenzamos con esta serie llamada Creciendo en el temor a Dios. Una serie de mucha relevancia, una serie de mucha importancia, y como siempre he dicho, no es que las demás series que hemos visto no son importantes, todas son importantes, porque donde Dios habla, donde Dios ministra, donde Dios edifica, es importante siempre. Todo el consejo de Dios es importante. Y este es el punto en cuestión, que es todo el consejo de Dios lo que es importante. No solo una parte del consejo de Dios, no solo lo que a mí me conviene como ministro enseñarle a la gente, o lo que mi organización eclesiástica o ministerial me indica que es lo que yo le debo ministrar a la gente, sino es todo el consejo de Dios. Y es tremendo porque el énfasis de las epístolas apostólicas del Nuevo Testamento es la pureza de la iglesia y no el tamaño de la iglesia. Y hoy día tenemos precisamente ministros y ministerios enfocados en el tamaño de la iglesia. Y le exigen a los nuevos ministros que se están levantando que para poder mantener el apoyo y para poder demostrar que fueron llamados por Dios tienen que hacer crecer la iglesia en números. Pero eso no es lo que se ve en las epístolas del apóstol Pablo, o en las epístolas de Pedro, de Santiago, de Judas. Vemos esos apóstoles muy preocupados por la devoción de la iglesia, muy preocupados porque la iglesia respete y viva para Dios como Dios lo demanda, indistintamente del tamaño de estas iglesias. Muchos dirán, bueno, pastor, pero es que ¿cómo podemos obviar el tamaño si cuando Pedro predicó la primera vez se salvaron miles y después cuando volvió a predicar un mensaje evangelístico Dios añadió miles más? Claro, es entendible porque era la primera vez que se predicaba el evangelio. Era normal para Dios, no para los apóstoles, que se anexaran muchos de esa forma, de manera inmediata. Y con esto no estoy diciendo que sea malo que una iglesia crezca en número. Lo que estoy diciendo es que el énfasis, la importancia de los que están al frente de una congregación no debe ser cuántas sillas se llenan, sino cómo está la devoción y el respeto y el temor de los que se sientan en esa silla por el Dios que dicen tener. Eso es lo importante. Y Jesús es un claro ejemplo de esto. Porque Jesús fue una persona que sabemos que según los evangelios arrastraba multitudes. A donde él iba era difícil que pasara desapercibido. Porque era una persona de mucha influencia, de mucha fama. Y mucha gente lo seguía. El detalle está que no lo seguían porque querían conocer a Dios, porque querían respetar más a Dios en su vida. Sino porque eran una cuerda de interesados muchos que lo que quería era que les alimentara y que les llenara el estómago.
muchas veces. Y el día que Él se los dijo, muchos lo abandonaron. Y solo aquellos que de verdad estaban creciendo en una devoción profunda por el Padre fueron los que se quedaron, entre esos los 2 apóstoles. Entonces, según esta teoría o esta definición de éxito ministerial de hoy día, Jesús era un fracasado. Porque Jesús solamente llegó a mantener 12 discípulos nada más. En comparación con el contraste con estos ministros de hoy día que dicen que tienen éxito y que Dios los respalda porque tienen 5.000, 10.000, 20.000, 15.000, 1.000, no sé, el número que sea. Pero ¿cuánto de ese número están temiendo a Dios en su vida? ¿Cuánto de ese gran conglomerado de personas que los escuchan frecuentemente respetan reverente y profundamente a Dios en su vida? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta que acá viene. Y hoy continuando, vamos a Mateo 10, verso 28. Voy a leer la versión NTV para los que me siguen con las versiones. Versión NTV. Vamos a mirar unas palabras de Jesús. Porque fueron palabras de Jesús, ni siquiera fueron palabras de algún apóstol. Mateo 10, 28. Vamos a mirar qué dijo Jesús. Está dando diferentes consejos a los apóstoles porque los está mandando pues a predicar el evangelio, arrepentidos y convertidos. Y da una serie de instrucciones para que sepan conducirse en el procedimiento, en el cumplimiento de esta orden que Jesús le está dando, de esta encomienda. Y en el verso 28, Jesús da un consejo, una enseñanza clave sobre esta serie que estamos mirando. Dice: no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y uno de los problemas o de las deficiencias que tiene la generación actual de la iglesia es que teme más a los hombres que al Dios, que puede enviar al infierno el cuerpo junto con el alma. Y esto Jesús no lo está exagerando, le está poniendo de cierto modo un recordatorio de lo que le pasó a Coré y a los seguidores de Coré, que dice la Biblia que se abrió la tierra y descendieron vivos al Seol, con cuerpo, alma y espíritu directos al infierno. Así que lo que Jesús está usando aquí es un recordatorio de algo que ya ocurrió en la historia de Israel. Y esto es tremendo porque los cristianos hoy día, aunque estén cansados, aunque estén enfermos, van a trabajar porque si no les descuentan todo el día. Pero para las cosas del Señor es que estoy cansado. Voy después, lo hago luego, porque es que Dios me ama y me entiende. ¿Se dan cuenta cómo respetamos muchas veces más a aquellos que pueden afectar nuestro cuerpo y lo relacionado al cuerpo? Nos importa más la opinión que tengan de nosotros muchas veces los compañeros de trabajo que aquel que puede enviar nuestra alma y nuestro cuerpo al infierno. Usted dirá, wow, pero qué manera de comenzar este mensaje. Pero es que no podemos obviar todo el consejo de Dios. Y Jesús les dijo esto a los discípulos: no teman a los que pueden matarles el cuerpo. O sea, Jesús fue más drástico. Solo pueden llegar hasta ahí. Solo te pueden quitar la vida. Solo pueden afectar tu cuerpo. Hasta ahí solamente pueden llegar. Y el cuerpo es terrenal y pasajero. Pero tienes que tener un profundo, reverente temor por aquel que puede no solamente tocar el cuerpo, sino que puede agarrar tu alma, inclusive con todo el cuerpo, y repetir lo que hizo con Coré. Y con esto no está diciendo que vas a perder la salvación. Lo que está diciendo es de lo que Dios es capaz de hacer, y no le tememos a ese nivel. Eso es lo que Jesús está enseñando. El jefe solo te puede quitar el día, o te puede botar del trabajo. Hasta ahí nomás. Tenemos más temor de lo que diga la gerente de recursos humanos que aquel que puede salvar nuestra alma.
que aquel que envía a su gracia, que aquel que planificó un plan que para muchos es una locura, como es la crucifixión de su Hijo, para salvarnos. Y miren la recomendación que le está dando Jesús a los apóstoles cuando los está enviando. Los está encomendando. Esto es un recordatorio para nosotros, iglesia, que no debemos temer. Es más, debe ser una alarma para usted, para el estado de su devoción con el Señor, que usted le tenga más respeto a cualquier hombre sobre la tierra que a Dios mismo. Y eso incluye padre y madre también, aunque sean evangélicos. El respeto y profunda reverencia que le debemos tener a Dios debe estar por encima del profundo y reverente respeto que le tenemos a cualquier hombre sobre esta tierra, indistintamente de su posición. Es decir, iglesia, Jesús lo que está diciendo es: teman a aquel que puede hacer mucho en contra tuyo. Y usted sabe que Dios es todopoderoso, que es omnisciente, que no hay nada que se le escapa de su mano, de su capacidad para hacer. Entonces, a ese nivel de conocimiento, usted le debe de tener temor y respeto profundo y reverente, iglesia. ¿No te parece suficiente eso? ¿No te es suficiente saber que le debes tu vida, que eres súbdito de un Dios que no tiene ningún tipo de limitaciones? ¿No te es suficiente saber que este Dios no tiene principio ni fin? ¿No te es suficiente saber que este Dios es el único que existe, que no hay otro como Él? ¿No te es suficiente saber que este es el Dios que lo subyuga todo y que lo gobierna todo y que no está sujeto a nada? ¿No te es suficiente saber que ni el tiempo, ni el espacio, ni lo porvenir, ni las tinieblas más oscuras escapan de su ojo para respetarlo? ¿No te es suficiente saber eso como para que infunda un profundo y reverente respeto por Él? ¿No te es suficiente saber que muchas veces te has visto frustrado porque su mano ha impedido que hagas o decidas cosas que son contrarias a su voluntad? Y te ha hecho saber que es Él el que te las impide. ¿No te da temor eso? ¿No te da temor? No puedo dejar de obviar, porque seguir profundizando, escudriñando en esto del temor de Dios en el hebreo, que fue en la palabra, en el idioma en el que se escribió mucho el Antiguo Testamento, y un poquito de arameo. Y vimos que la semana pasada vimos yirá, que significa miedo, yaré, que significa terror, y ahora una nueva, pashat, con D al final, y significa pavor. Es indiscutible la interpretación y lo que significan cada una de estas palabras: miedo, terror y pavor. Aparecen en el Antiguo Testamento cuando se refiere a temor hacia Dios. Aunque nosotros intentemos a lo mejor suavizarlo un poco, por decirlo de una forma, hablando de respeto profundo y reverente, pero ¿no te da terror saber que hay un Dios que puede enviar a alguien con todo y cuerpo vivo al infierno? ¿Eso a ti no te genera terror? ¡Wow! Y eso, la amada iglesia, te lleva a respetarlo profundamente. Saber semejante acto de poder nos lleva a respetarlo profundamente. ¡Wow! Vamos a Jeremías 5:20. Prácticamente vamos a leer la NTV. Vamos a cambiar de versión. Jeremías 5:20. ¿Somos ligeros para vivir para Dios? Somos ligeros en la práctica del Evangelio. Somos ligeros en los deberes que el Evangelio nos impone. Somos ligeros a la hora de glorificar a Dios y de testificar de su nombre. Somos ligeros de mostrarlo a Él ante el mundo y de muchas veces confrontar el mundo y defender la verdad, porque somos ligeros al respetarlo. Esa es la verdad, iglesia. Por eso es que existen evangelios como el evangelio hippie, que es todo paz y amor y es todo es light, es suavecito. O
como le dijeron a una hermana hace semanas atrás, hablando con otro hermano cristiano en la fe, es que yo asisto a una iglesia, pero esta iglesia es más suave con el evangelio. Porque es que tu pastor es más fuerte con el evangelio. Y esto no depende de la intensidad que uno le ponga o no al evangelio, porque el evangelio ya tiene una intensidad establecida y no hay manera de suavizarlo o de subirlo. El evangelio es uno solo. Y es increíble que cuando tú aplicas el evangelio, como la escritura te demanda hacerlo, te ven como radical, cuando eso la Biblia lo llama evangelio básico. Pero así está el estado de la cristiandad actual con el evangelio, que mientras más se encuentran cristianos que están más pegados a la escritura, más radical y vertical los miran. Pero es que eso es lo que el Señor nos demanda en la escritura. Eso no depende de la intensidad que un pastor o un ministro le quiera dar, o que otro pastor lo quiera suavizar. ¿A usted no le parece exigente que Jesús dijo esto? La ley dice que si te acuestas con otra persona que no es tu pareja, adulteraste. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró. ¿A usted no le parece que eso es más fuerte? Es más duro. Es más fuerte eso. Y eso es la gracia. Eso es el evangelio. A eso estamos llamados. Jeremías 5:20 dice: anuncien esto a Israel y díganselo a Judá. Porque en este punto ya los reinos estaban divididos. Pero este mensaje profético que Dios le dio a Jeremías era para ambos reinos, por igual. No había distinción política en este aspecto. Y le digo algo, la vida espiritual de Israel en los tiempos de Jeremías estaba pasando por una decadencia sombría y espiritual bastante fuerte. Escucha, gente necia y sin sentido común, que tiene ojos que no ven y oídos que no oyen, no me tienen respeto. Iglesia, una de las causas que hace que te cuesta discernir, que te cuesta mirar, que te cuesta ser prudente, te cuesta ser sabio, te cuesta tomar decisiones correctas en la vida, es porque tienes los sentidos, los tienes inoperativos, inutilizados, porque sencillamente no respetas profundamente al Señor, porque eso es un beneficio que tenemos. Pastor, pero es que yo oro, pero siento como que no estoy orando. Ya usted sabe la respuesta. Y con esto no estoy diciendo que no hay que orar, con esto no estoy diciendo que hay que dejar de orar, porque usted debe dejar de orar hasta que usted reciba una respuesta sobre eso que está orando. Sea que Dios te diga que sí, o sea que Dios te diga que no, o sea que Dios te diga espérate, sea que Dios te diga para después, lo que sea. Pero hasta que usted no reciba una respuesta, usted no debe dejar de orar. ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Mire la otra pregunta que le manda a decir a través del profeta Jeremías a Israel y a Judá. No me tienen respeto. ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Pastor, pero ¿cómo yo voy a temblar en su presencia si la Biblia me dice en el Nuevo Testamento que yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia? Sí, pero una cosa es confianza y otra cosa es respeto. Y otra cosa es ser un confianzudo. Son tres cosas muy distintas. Y muchos evangélicos van al trono de la gracia de forma confianzuda. Ah, porque es mi papá. Es el Señor. Es mi pata, pues. O es mi pana. Pero a usted no le da miedo presentarse ante un Dios tan poderoso, tan sublime, tan santo, tan puro, que cuando el profeta Isaías estuvo en su presencia, la santidad de Dios lo impregnó y lo iluminó tanto que pudo ver su propia condición de pecado y dijo, aquí fue pues, morí, ya fue pues, porque soy un hombre vulgar de palabras y no puedo estar delante de un Dios tan santo como es el Dios de Israel. De cierto modo, él temió por su vida, el profeta Isaías. ¿Y eso a usted no le da temor? ¿No hay un
infunde un respeto profundo, y por eso muchos ven la oración como que, qué fastidio, tengo que orar porque tengo que calmarme la conciencia, tengo que orar porque, bueno, no me queda de otra, porque es que, y hasta inclusive muchos van por interés, bueno, porque es que me conviene ir a la oración. Y eso manifiesta es una profunda irreverencia ante el Señor y Dios que tenemos. ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? La semana pasada vimos que Dios bendice a los que tiemblan ante su palabra. Es igual, iglesia. No temblamos. No nos genera ningún tipo de reverencia, de respeto profundo, y por eso somos ligeros muchas veces al tomar decisiones en nuestra vida, que sabemos muchas veces que son contrarias a lo que Dios desea para nosotros, o lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque no hay respeto profundo. Nos da igual, porque es que Dios me ama, y Dios se la tiene que calar. Yo, el Señor, con la arena defino el límite del océano. Con la arena define el límite del océano como frontera eterna que las aguas no pueden cruzar. Por eso es que usted ve que el mar en la playa llega a las olas y se vuelven a recoger, porque hay un límite. Y cuando hay los maremotos, es que Dios en su soberanía le quita los límites para que el mar inunde la tierra hasta un punto y luego se vuelven a recoger. Por eso que las ciudades que hemos visto que han sido devastadas por fenómenos naturales como los maremotos, porque son terremotos en el mar, hacen catástrofes increíbles cuando entran, pero después de un tiempo el agua se retira. Porque Dios le vuelve a poner límite al mar. ¿Eso usted no le infunde un respeto profundo? Saber que hasta los vientos y el mar le obedecen. Me acuerdo cuando los discípulos estaban en la barca, estaban asustados. Porque es que nos vamos a morir, vamos a perecer. Soquirio, Xor. Ya no sabían ni lo que estaban diciendo ya. Y recuerden algo, la mayoría de ellos eran pescadores. Sabían y conocían el mar y sabían cómo defenderse ante una tormenta. No eran personas inexpertas o que no sabían nadar. Y estaban aterrorizados por lo que se había levantado. O sea, así que usted puede tener una idea de la semejante tormenta que se levantó, como para que hombres especializados en la materia, por ejemplo en el caso de Pedro, que era un pescador, tenía una empresa de pesca, o sea, le era natural y normal las tormentas, pero para que él haya estado asustado es porque esa tormenta era la tormenta, era grande la tormenta. Y todos estaban aterrorizados y asustados por la tormenta. Pero bastó y sobró que Jesús ni siquiera pronunciara una palabra. No pronunció palabra, iglesia. ¡Shh! Y los discípulos se miraron unos a otros. ¿Quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? No pronunció palabra. Y el viento y el mar se aquietaron. En segundos, todo volvió a la normalidad, iglesia. Y esa fue la comidilla de ellos durante todo el día. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Juan, ¿quién es este, Juan? No sé, pregúntale a Tomás a ver si sabe. ¿Quién es este que lo tenemos al lado y no nos hemos dado cuenta? Y así está la iglesia. Están con Jesús, conviven con Jesús. Jesús está con ellos para arriba y para abajo. Y cuando Jesús hace algo, se hacen la misma pregunta: ¿quién es este Señor que yo tengo? Porque no lo conozco. Esa pregunta que se hicieron ellos, ¿quién es este? Lo que está diciendo es, no lo conocemos. Y a medida que lo conocían, el respeto que le tenían era cada vez mayor. ¿No te da temor esta iglesia? Un Dios que no tuvo ni que pronunciar palabras. Tuvo que azuzar el mar solamente. Porque de paso estaba durmiendo, Recuerden que estaba durmiendo. Así que se paró como que... Me dan dormir, caramba. Y todo volvió a la normalidad como que si no ha pasado nada. ¿Eso a usted no le infunde temor eso? Con la arena defino el límite del océano como frontera eterna, iglesia.
que las aguas no pueden cruzar. Las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que establecí. ¡Wow! Sin embargo, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde. Se alejó y me abandonó. Dios está comparando al pueblo con el mar, que el mar es mucho más potente, tiene mayor fuerza de daño, de ímpetu, y le tiene mayor respeto que el pueblo que lleva su nombre. Es decir, Dios está diciendo que el mar es más obediente, más sumiso y más humilde que el corazón de su pueblo, porque su pueblo es terco y es obstinado. Hace lo que le da la gana, o pretende hacer lo que le da la gana, mejor dicho. Se alejó y me abandonó. Esto es lo que hace un corazón terco y rebelde. Es producto de un corazón que no ha cultivado, mejor dicho, un corazón que es descuidado en el temor a Dios. Y eso hace que la rebelión, la terquedad, domine el corazón, haciéndolo duro y haciendo que la persona se aleje y le abandone. Y a esto no me estoy refiriendo a que se va a descarriar la persona muchas veces. Estoy diciendo que puede cumplir con las disciplinas eclesiásticas y bíblicas, puede orar, puede venir a la iglesia, puede congregarse, pero en su vida, en su día a día, hace lo que le parece. Y eso no es más que una demostración de alguien que está alejado de Dios. Tiene una apariencia de piedad, que dice que es cristiano de la boca para afuera, pero vive siguiendo el Dios de su propio corazón y capricho. No dice de corazón: vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios, porque nos da la lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. No dicen de corazón. Es decir, esto lo repetía Israel, porque recuerda que era una nación agrícola. Pero Baal, que significa Señor, se caracterizaba por ser el dios de la fertilidad. Y eso aplicaba para la parte agrícola y aplicaba para la parte de la sexualidad cuando las mujeres no pueden tener hijos. Esa era la especialidad de Baal. ¿Y por qué digo esto? Porque es frecuente que Israel siempre se inclinaba hacia Baal. Ese es el ciclo espiritual de Israel. Israel estaba bien con Dios, pasaba un tiempo, se descarriaba, volvió otra vez a los brazos de Baal. Dios mandaba a los profetas, venía juicio, disciplina, se arrepentían, volvían a Dios. Y así estuvo Israel durante todo el Antiguo Testamento. Ese fue el ciclo espiritual de Israel. Y Dios está diciendo aquí que el pueblo de Israel decía estas cosas, pero no lo decía de sinceridad de corazón. No había un respeto profundo, sincero en el corazón de Israel. Era una devoción de apariencia. Y así somos los cristianos también muchas veces. Sí, Señor, yo te amo, yo te bendigo, yo vengo a la iglesia, yo me congrego. Levantamos la mano cuando lloramos. Pero ¿cuánto de eso de verdad es producto y fruto de un reverente, profundo respeto por Dios? A tal punto que tú tiembles ante su presencia, como el mismo que lo está diciendo. Su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. Si usted ha vivido frustrado porque todavía no ha visto la bendición de Dios, la culpa no es de Dios, ni la culpa es del diablo, ni la culpa es del pastor porque no predica prosperidad. La culpa es suya porque usted no respeta a Dios. Porque aquí dice que la maldad del corazón de Israel le ha privado de estas bendiciones, su corazón terco y obstinado, que Dios dice, el mar me respeta más que ellos. El mar que dice que es, como lo acabamos aquí de leer, que ruge y se agita, o sea, el mar que es violento, que es fuerte, que es impetuoso, me respeta. Y ustedes no me respetan. Y esa es su maldad. Y la culpa es de ustedes, que ustedes no vivan la bendición que deberían estar viviendo. Vuelvo a las preguntas con las que el Señor le mandó a hablar a Judá y a Israel en Jeremías 5:20. ¿No me tienes respeto? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Iglesia, esta es una pregunta que usted debería hacerse todos los días cuando usted se para, cuando se acuesta a dormir y usted medita en la cama. Corazón, ¿por qué tú no estás respetando a Dios lo suficiente? Porque usted no se confronta a usted mismo. ¿Estoy respetando yo lo suficientemente a Dios en cada área de mi vida? ¿O simplemente me conformo con cumplir con las disciplinas eclesiásticas y bíblicas y eso es suficiente?
Eso no es suficiente, iglesia. Porque lo mismo hacía Israel. Cumplía con las ceremonias a Dios según la ley mosaica y otras veces, al mismo tiempo, muchas veces cumplía con Baal sus ceremonias también. Como dicen los políticos hoy día, querían estar bien con Dios y con el diablo. Vamos al Salmo 19:7. Sigo con la versión NTV. Salmo 19:7. Vamos a ver qué nos sigue enseñando David. Todo el mundo alaba a David, todo el mundo honra a David. Los que tienen inclinaciones musicales, dones musicales, ponen a David como una figura a seguir, como un ejemplo. Pero vamos a mirar qué enseñó David con respecto al temor profundo y reverente que le debemos de tener a Dios. David dice en el verso 7, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Escuche, la reverencia al Señor es pura y permanece para siempre. No hay manera de cultivar un respeto profundo, reverente al Señor, si no estamos teniendo en alta consideración las enseñanzas, los decretos y los mandamientos del Señor. Porque eso es lo que a ti te va a garantizar cultivar y mantener fuerte un respeto profundo y reverente por Dios. Y esto se dio cuenta David, que la reverencia que él le tenía al Señor, que era pura, y que permaneció en su vida un tiempo, de manera constante, porque sabemos que David pues cometió pecados, y a lo mejor pecados que usted no va a llegar a cometer nunca, pero él sí los cometió. Pero fue por descuidar ¿qué? Las enseñanzas, los decretos y los mandamientos del Señor. De esta forma, iglesia, usted va a cultivar un respeto profundo y reverente por Dios que te haga temblar ante su presencia y ante su palabra. Y vas a poder cultivar una pureza de corazón para con Él. Te van a dar percepción para vivir, van a traer alegría a tu corazón y vas a ser sabio y tu alma va a ser reavivada, va a ser animada, vas a tener la fortaleza diaria. Imagina este sistema que es absorbente y demandante. Que a veces uno no quiere salir de la casa porque necesita como un descanso, porque el día a día es agotador. Pues aquí dice que reavivan el alma, y para tú reavivar el alma necesitas sumergirte, practicar y respetar las enseñanzas, confiar profundamente en los decretos del Señor y vivir en los mandamientos del Señor. Y esto va a hacer que tengas un reverente, profundo respeto por Dios. Vas a vivir el día alegre mientras los demás están amargados y frustrados porque a lo mejor no les han pagado, pero tú estás alegre y ellos no van a entender cómo si no te han pagado tú estás alegre. ¿Cómo vas a ser sabio? De una manera sencilla. Y vas a tener buena percepción para vivir. Vas a saber cómo vivir, iglesia, en este sistema. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Vas a tener objetividad celestial para saberte conducir. Y muchos lo van a notar y van a venir a ti a pedirte consejo. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Cuando tú tienes un reverente respeto profundo por Dios, tú vas a darle valor a lo que realmente interesa, que son las cosas eternas. Y la codicia del corazón, que es engañoso, lo vas a mantener a raya. Porque le voy a decir una cosa, cada uno de nosotros tenemos pasiones de esta tierra que nos gustan, que si le pudiésemos dar rienda suelta a la carne y al corazón, gastaríamos todo el dinero en eso y no nos importaría. Y no me vea a lo mejor con cara de que usted es muy santo, porque es así. Hay cosas en lo natural de esta tierra que a mí me apasionan muchísimo. Y usted sabe cuáles son esas porque usted no se cansa de hacerlas o de practicarlas. Y con esto me estoy refiriendo a cosas que son buenas, no cosas pecaminosas o malignas.
Como por ejemplo, les gusta ver películas. Usted puede durar horas y horas mirando películas porque le gusta un género en específico. No es malo mirar una película. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Cuando usted tiene un reverente, profundo respeto por Dios, la lectura de la Biblia y la aplicación de la Biblia en tu vida y la vivencia de la Biblia es el mayor deleite que vas a tener. No te es una carga leer la Escritura, mucho menos practicarla ni vivirla, porque te es un deleite. Es más dulce que la miel, dice la palabra, nos dice David. Ese era lo que su alma sentía cuando se exponía en aquel entonces al Pentateuco, a la ley de Jehová. Sirven de advertencia para tu siervo. No vas a poder controlar tu corazón caprichoso si no tienes bien pulida y bien brillosa la palabra del Señor. Porque ese brillo va a alumbrar tu corazón y le va a advertir: epa, cuidado. Cuidado. Y tu conciencia es eso, es esa alarma que Dios usa. La conciencia es un instrumento de Dios para advertirnos. Por eso Martín Lutero decía: me es pecaminoso ir en contra de la Biblia y de mi conciencia, y no lo voy a hacer. Por eso que una de las cosas que Satanás hace en el ser humano y en el cristiano es endurecer la conciencia para quitar los límites morales que la persona tenga para poderlo llevar a cometer actos pecaminosos, inclusive más allá de las fronteras o de su imaginación. Eso es lo que Satanás hace con los asesinos en serie, con los violadores, con personas que han cometido hechos delictivos y criminales que escandalizan a la sociedad mundial. Que uno dice: ¿cómo un ser humano puede llegar a cometer semejante acto tan terrible? Es porque la conciencia está cauterizada, endurecida, y todos los límites morales han sido quitados por Satanás, por el pecado, y pueden llegar a cometer ese tipo de cosas. Ejemplo de alguien cristiano que cometió pecado fuerte: David. ¿Cómo usted se explica que este señor que está hablando aquí, que nos está enseñando esto, planificó el asesinato de una persona para quedarse con la mujer con la que ella estaba adulterando? ¡Wow! Eso es fuerte lo que acabo de decir. Y eso usted lo conoce. Fue fuerte lo que hizo David. Pero es precisamente porque el pecado cauterizó su conciencia y fueron quitadas las barreras morales, y Dios lo tuvo que reprender fuertemente para volver otra vez a sensibilizar su conciencia, y de ahí sacó un salmo que nos bendice muchísimo, el Salmo 51. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Una pregunta que usted a lo mejor se ha hecho alguna vez. Bueno, pastor, yo conozco algunos. Yo sé algunas cosas que Satanás me tienta, yo sé de otros que a la carne le gustan, pero a lo mejor no los conozco todos. Pero aquí está haciendo una pregunta que a lo mejor usted debería hacerse. ¿Cómo puedo yo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Porque están escondidos, no están a la luz, porque son tinieblas. Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Qué curioso que él mismo escribió esto. No permita que estos pecados me controlen. No hay manera de que tú puedas bregar con pecados en tu vida que tú conozcas o desconozcas y que este no te controle si no tienes un alto y profundo respeto reverente por Dios. Porque aquí están. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Iglesia, tú no vas a poder meditar en lo que a Dios le agrada, en los planes del Señor, en los deleites del Señor, si tú no estás respetando a Dios, porque te vas a deleitar y vas a meditar solamente en tus planes, en tus propósitos, en tus deseos, en tus caprichos. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. ¡Wow! Ya usted entonces verá si le conviene o no cultivar un respeto profundo por Dios, iglesia. No basta con que tú conozcas la Biblia. No basta que seas una biblioteca teológica andante. No es suficiente. Vamos a otro salmo, Salmo 111. Alabado sea el Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo.
Qué asombrosas son las obras del Señor. Por eso es que en las congregaciones, cuando uno se congrega, una de las razones que usted tiene para congregarse es porque de esa forma usted va a darle gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo. Eso es uno de los motivos por los cuales nos debemos reunir. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Iglesia, tú tienes que entender que todo lo que Él hace revela su gloria y majestad, porque es para su gloria y es por su gloria. Las cosas amargas y las cosas dulces, las cosas buenas y las cosas malas, las cosas agradables y las cosas desagradables que muchas veces te va a tocar vivir, son para su gloria. Pastor, pero ¿cómo Dios puede permitir que un hermano, por ejemplo, le dé cáncer y se muera de cáncer? La Biblia nos dice que Dios es nuestro sanador y que la llaga de Cristo llevó todas nuestras enfermedades. ¿Y por qué entonces Dios tiene que permitir que un hermano sufra de cáncer y se muera de cáncer? Cuando todo el mundo oró por él. Es un cuestionamiento válido, sencillo, porque Dios le quiere testificar al mundo, a los que le ofenden, a los que le respetan, a los que viven para otros dioses, que alguien que se está muriendo le glorifica. Que alguien que se está muriendo lo respeta, que tiene más en estima el nombre de su Dios, del verdadero y único Dios, de su Redentor que lo salvó, y que no le importa el sufrimiento que tenga que padecer en la carne aunque pierda la vida, porque es para su gloria, y por eso Dios lo permite. Por eso muchas veces te va a tocar afrontar circunstancias difíciles en la vida, duras. Por esa es la razón, porque todo es para su gloria. Todo lo que hace es para su gloria, iglesia. Ahora yo pregunto, ¿todo lo que tú haces es para la gloria de Dios o es para satisfacerte a ti solamente? Y Dios es bueno, ¿eh? Yo no te estoy diciendo con esto que entonces Dios no nos quiera bendecir, no nos quiera dar cosas, o no nos permita que disfrutemos de cosas. Pero eso está siempre en un plano secundario. Porque lo que nos debe motivar a nosotros los creyentes es, ¿yo estoy haciendo esto para la gloria de Dios o para satisfacerme a mí solamente? Yo estoy tomando estas decisiones porque yo lo quiero hacer, porque es lo que yo deseo, o es porque esto le trae gloria a Dios. Porque lastimosamente con estos evangelios, por lo menos de la prosperidad, ¿cómo ponen al hombre por encima de Dios? Y ven al evangelio de la prosperidad como un fin para obtener un medio. El fin justifica los medios. Porque lo que importante es que Dios me tiene que bendecir a mí, porque yo soy bueno, que digo, Él es bueno, pero Él me ama. Y todo es para satisfacernos a nosotros. ¿Y en qué punto queda la gloria de Dios puesta por encima de todas las cosas? Esto solamente lo hace alguien que tiene un respeto profundo por Dios, iglesia. Respeto profundo por Dios. Que aunque, Señor, tú no me des nada más nunca en la vida y no me permitas nada bueno, yo voy a vivir para ti, te voy a respetar y te voy a glorificar. Porque eso nos enseña, porque esta oración que acabo de hacer nos enseña en los púlpitos de hoy día. Porque todos son evangelio humanista, materialista, superficial, que lo que busca es precisamente solamente que el hombre obtenga cosas. ¿Qué diferencia hay entonces con las filosofías del mundo que buscan lo mismo? Con el Feng Shui, que si canalizas las energías de la casa vas a poder tener prosperidad, vas a poder llamar el dinero, vas a poder llamar el amor, a este tipo de evangelio que se predican hoy día, pregunto yo. El evangelio no se trata de nosotros, iglesia. El evangelio se trata de la gloria de Cristo sobre aquellos que Él decidió salvar. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen. Iglesia, cada cosa buena que tú recibes después de haber recibido la salvación, no es más que un gesto misericordioso y bondadoso de un Dios demasiado lleno de gracia y de amor. Eso a ti no te da un temor reverente, no te inspira a seguirlo respetando profundamente. Saber que no te mereces nada, ni siquiera la salvación te la mereces. ¿Y entonces en qué punto yo voy a exigir a Dios que me dé algo? Es que yo lo decreto porque tengo autoridad. ¿Sí? Interesante. Siempre recuerda su pacto. Iglesia, alguien que respeta profundamente a Dios tiene en alta estima el pacto de la gracia. Y con esto hay que cuidarnos de dos posturas. De no ser legalistas y de no
ser libertinos con la gracia. Es valorar la gracia bajo el justo concepto que tenemos. Es vivir por ella. Es valorarla. Pero no podemos valorarla y no podemos entenderla porque no estamos respetando profundamente a Dios, no estamos temblando. Alguien que respeta profundamente a Dios no va a tener una vida libertina. Porque no hay mayor regalo que hemos recibido que la gracia. Pero a alguien que tampoco tiene un profundo respeto por Dios, va a tomar la gracia y la va a tratar de manera autoritaria y dictatorial. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables, siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. El problema con precisamente la ley de Dios, con los mandamientos, que no hay fidelidad e integridad, es porque pocos se valoran y respetan. Porque estamos más enfatizados en los derechos que tenemos como hijos de Dios, gracias al Evangelio de la Prosperidad, que los deberes que tenemos y de la forma en que tenemos que vivir para seguir agradando a Dios. Por eso no hay integridad, no hay fidelidad con eso. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es mi sangre que es entregada por la redención de muchos. Qué santo e imponente es su nombre. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría y todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Aquí veo un hombre que tenía un profundo y reverente respeto por Dios, lleno de sabiduría, que gozaba de los beneficios de los que respetan y temen a Dios. Salmo 34, verso 8, versión NTV dice: prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor. Ustedes los de su pueblo santo, no hay manera de cultivar una vida en santidad con un pequeño respeto por Dios. Iglesia, no vas a poder refugiarte, tu alma no va a poder encontrar refugio en Dios y te va a costar bregar con la angustia, con la preocupación, con la incredulidad, con la ansiedad, con la frustración que va a venir en algún momento de tu vida debido a los diferentes pormenores que tenemos que bregar todos los días mientras estamos en este mundo. Te va a costar, vas a sentir que son ellas más bien las que están refugiadas en ti, porque poco respetas a Dios y no lo tienes como refugio. Cuando tú tienes un alto respeto por Dios, el Señor se vuelve tu refugio. Y puedes sentir y percibir estas cosas, estos enemigos de tu alma cerca, pero no te influencian más allá de lo que el Señor le permita hacer en tu vida. Y para ti es un refugio de verdad. Hay un alivio en tu alma bajo estos pormenores. Ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Oye, pastor, pero yo necesito muchas cosas. Bueno, te voy a dar la respuesta. Aumenta el respeto que tienes por Dios y todas esas cosas van a ser añadidas y suplidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y una de las cosas de cómo yo busco el reino de Dios es buscando al rey de ese reino, conociéndolo y respetándolo profundamente. Ahora usted entiende mejor esas palabras de Jesús. Por eso a lo mejor usted está esperando las añadiduras y no las habían llegado todavía. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. No se trata solamente de fe, iglesia, porque la fe está sujeta al respeto reverente y profundo que tienen por el Señor. Por eso es que el Evangelio de la Prosperidad usa la fe como una especie de magia, de sortilegio, que cuando yo la necesito para algo en común, la saco el polvito mágico, se la echo a la circunstancia y la circunstancia hace lo que yo quiera. Así usa el Evangelio de la Prosperidad de la fe. Pero aquí me muestra David que la fe verdadera, la fe bíblica,
Está sujeta a un respeto profundo por Dios. No está sujeta a mi capricho, a lo que a mí me conviene. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. Iglesia, nosotros no necesitamos que nos enseñen a pecar. Nosotros no necesitamos que nos enseñen a ser irreverentes y a ofender a Dios, porque de esa forma nacemos y vivimos hasta que Cristo viene a nosotros. Pero sí necesitamos aprender a respetar profundamente al Señor. Y esta es una de las cosas entonces en las que usted tiene que enfocarse. Usted debe incluir en su oración personal, y si usted tiene familia cristiana, gloria a Dios, o por lo menos su círculo principal, amigos, hermanos, padres, abuelos, ese círculo, que la mayoría son cristianos, o todos son cristianos, pues ore por ellos. Señor, enséñanos a respetarte. Enséñame a escucharte, Señor, para respetar tu nombre. Señor, yo te pido que mi padre, que mi madre, que mi esposo aprenda cada día más a respetar tu nombre. Esa es la forma que usted tiene que orar por su familia que es cristiana. No solamente, Señor, bendícelo, dale un buen trabajo, aleluya, gloria a Dios, para que todos vean que tú eres bueno. De esta forma, Señor, Padre, que mi esposo aprenda a respetar tu nombre, Señor, en esta casa. Y usted es esposo, Señor, yo te pido que mi esposa pueda de verdad ser una ayuda, empezando por respetarte a ti primeramente, para que ella pueda edificar esta casa con sabiduría. Y todas las cosas serán añadidas a los que temen a Dios. No lo digo yo, lo dice aquí el verso. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? ¡Amén! Ah, yo pensé que iban a gritar amén. Que es una pregunta, aquí está la pregunta, es válida. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera, iglesia? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tu labio de decir mentira. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Refrena tu lengua de hablar el mal. Se está hablando, si tomamos el contexto de lo que la Biblia viene hablando, no se está hablando solamente de chismear en contra del vecino, o de difamar al jefe que te cae mal, o del compañero que te tiene envidia y te anda haciendo zancadillas para quitarte el puesto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando entonces de una lengua que habla de hablar el mal. Es una lengua que es irreverente, porque es un corazón irreverente hacia el Señor. Y profiere decisiones y palabras que son contrarias a su voluntad, a su deseo. Y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta sus rostros de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra, y el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. Y el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Si tú quieres tener un corazón quebrantado, que Dios mire, que no se niegue, que sea pronto a auxiliar, cultiva el respeto por Dios de manera profunda. Y de esa manera se te va a hacer fácil quebrar tu corazón y no vas a bregar siempre con un corazón endurecido. Que por eso muchas veces pasas 20 minutos en oración tratando de conectarte con Dios, porque lo tienes tan endurecido que te cuesta que se conecte con Dios. Porque los día a día nos endurecen el corazón. Los afanes de este mundo, dijo Jesús en la parábola del sembrador, los afanes de este mundo hacen que la palabra no germine, porque endurecen el corazón. Y terminamos en Job 23. Wow, pastor, qué rápido pasa el tiempo. Job 23. Job en este punto pues está conversando, debatiendo o cayéndose a palo, como usted lo quiera ver, con sus flamantes amigotes, que amigos así era preferible que se hubiese quedado solo. Porque encima que la esposa no lo ayudaba, no lo animaba, no le daba una palabra de aliento, sino bueno, mira, termínate de morir, maldice tu Dios y muérete. Semejante ayuda idónea se gastaba. Y él, yo diría que en lo natural, bueno, vienen mis mejores amigos, me van a dar ánimo por lo menos. Pues no. Resulta que los amigotes vinieron de manera indirecta a decirle, es que tú estás así porque tú pecaste, porque tú estás mal con Dios y por eso tú estás pagando las consecuencias de tu castigo. Y estamos aquí para convencerte, Job, porque eres un pecador, arrepiéntete. O sea, Job, tú tienes que entender que nosotros somos los que tenemos la razón. Esa fue la actitud de los amigotes de Job. Y no era uno, eran tres. Y cada quien con sus argumentos le quería tratar de convencer a Job de una postura que Job decía, pero es que eso no es así como ustedes dicen. Y Job le está respondiendo
a uno de ellos, en el verso 1, Job 23:1, leo la versión NTV. Entonces Job volvió a hablar. Hoy mi queja todavía es amarga, y me esfuerzo por no gemir. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal. Recuerde que en este punto de la vida de Job, recordemos que era un hombre temeroso de Dios, apartado de mal, que sabía dónde encontrar a Dios en el sentido de que cuando él hacía todos los días ofrenda por los sacrificios de sus hijos, él podía percibir que Dios estaba agradado con su ofrenda y podía sentir esa conexión con Dios. Pero en este punto de su vida, él decía que Dios como que se le había extraviado en ese aspecto. Por eso dice de manera filosófica, si yo supiera dónde está el tribunal, yo voy. Expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. Usaría su inmenso poder para discutir conmigo, le dice Job a sus amigotes. No. Él me daría un juicio imparcial y las personas sinceras pueden razonar con él. Así que mi juez me absolvería para siempre. Perdón. Es decir, Job conocía a Dios y sabía que era un Dios justo, que era un Dios sabio, que era un Dios imparcial, y que si él lo encontrara, él podía razonar con él y Dios lo iba a entender. Miren que Job sí conocía a Dios. Las personas sinceras pueden razonar con él, así que mi juez me absolvería para siempre. Voy hacia el oriente, pero él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. Sin embargo, él sabe dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Miren la confianza que Job tenía en la justificación que Dios le daba por medio de la fe. Él no confiaba en los sacrificios que él hacía. Él no confiaba en las oraciones diarias que hacía. Él confiaba era en la fe que se le había depositado y que era justo delante de los ojos de Dios. Y por eso él sabía que si se presentaba a Dios en ese momento, lo iba a declarar justo. Que todavía no entendía a este punto por qué Dios se le había escondido. Y se lo está diciendo a los amigos. Pues he permanecido en las sendas de Dios. He seguido sus caminos y no me he desviado. Esta es la actitud que debemos tener cuando nosotros afrontamos circunstancias difíciles. De cualquier índole, ya sean circunstancias dentro de la misma congregación, sean circunstancias familiares, circunstancias laborales, circunstancias económicas, circunstancias personales de cualquier índole. Alguien que tiene un profundo respeto por Dios va a permanecer en las sendas del Señor, va a seguir sus caminos y no se va a desviar. No va a permitir que su corazón se desvíe por el desánimo, por la frustración, porque es que me hicieron, porque es que me dijeron. Porque eso no importa, porque alguien que conoce profundamente a Dios no se va a dejar mover por las frustraciones o las decepciones que los demás que tienen a su alrededor hagan en su contra. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. ¿Tú estás atesorando, iglesia, la palabra del Señor más que el sueldo que ganas? ¿Estás atesorando al Señor más que el ahorro que tienes en la cuenta del banco? ¿Estás atesorando más al Señor que eso que te acabas de comprar, que siempre te quisiste comprar pero que no te lo habías podido comprar? Lo estás atesorando. Pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién lo hará cambiar de parecer? Muchas veces los cristianos buscan negociar con Dios o buscan buscan chantajear a Dios, es la otra palabra, creyendo que eso lo va a hacer cambiar de parecer. Iglesia, Él es rey, Él es soberano, Él es perfectamente juicioso y justo y no hay absolutamente nada que podamos hacer para hacerlo cambiar de parecer. No hay nada, iglesia, que usted haga. No puedes. El hecho de que Dios te permita hacer cosas que aparentemente son contrarias a la voluntad y el propósito de Dios, déjame darte una respuesta. Ya Él lo sabía y Él lo planificó y Él lo permitió. Lo que quiere hacer, lo hace. Lo que quiere hacer, lo hace. Anda a predicar a Nínive, no me da la gana. No quiero que se mueran todos esos pecadores, esos injustos.
que no respetaron a tu pueblo, que te ofenden. Estoy indignado por los idólatras que son. Que se mueran todos, no voy a predicar. Porque yo sé que si les predico y se arrepienten, tú lo vas a perdonar. Y yo quiero es que tú los castigues. Yo quiero que tú le des duro. O sea, no lo voy a ir a predicar. Eso fue lo que le dijo Jonás a Dios en su querella, en su indignación. Es que yo sé que si se arrepienten, tú los vas a perdonar. Por eso no quiero que los predicarles. Quiero es que tu juicio caiga y los destruya todos. Que no quede nada, como Sodoma y Gomorra. Y yo pueda estar satisfecho. Que mi Dios hizo lo que yo quería. Que desde cierto punto de vista Jonás tenía razón, porque él sabía que el pecado ofende a Dios y que eso levanta su ira y la ira trae juicio. O sea, no era una postura antibíblica la que él tenía, era una postura correcta. Estaba basado en una postura correcta, pero no era el designio de Dios destruir, sino perdonar. Ese era el detalle. Ese es el detalle. Anda a predicar, no quiero. Los vas a destruir, te dije ya. Voy a comprar mi ticket y me voy. Nínive hacia el oeste, yo me voy hacia el este. Allá me voy, bien lejos me voy. Vas a tener que mandar a otro. Por ahí escuché un predicador que decía, es que si usted no quiere, Dios levanta a otro. Es muy típico, porque es que Dios respeta el libre albedrío. ¿Sí? Tremenda tormenta. Todo el mundo estaba asustado y aterrado. Estaban botando maletas, comida. El barco estaba ya al punto de... Y Jonás le vino el remordimiento de conciencia, pero es que no es justo que esta gente sufra por culpa mía, porque yo sé que es que yo tengo mi posición con Dios, no voy a ir a Nínive a predicar. Pero no es justo que esta gente sufra por mi culpa. Miren, yo le voy a decir una cosa, aquí lo que está pasando es que yo tengo un problema con mi Dios. Y por esto se está levantando todo esto, pero usted no tiene culpa, así que vamos a hacer algo razonable, y aquí él pensó que iba a salir ganando. Lánceme al mar, porque me voy a suicidar. Eso lo dijo dentro de sí, no lo dice en la Biblia, pero esa era su intención, suicidarse. Y ustedes van a ver cómo esto se calma. Ustedes van a poder seguir su viaje. Ok, está bien. Listo, gané, me suicidé. No te vas a suicidar. No te vas a quitar la vida ni siquiera cuando tú quieras. Es cuando yo diga que te vas a morir. Ahí dentro del pez se arrepintió de su actitud. 2 días lleno de ácido gástrico, hediondo pescado podrido y a todo lo que la ballena había comido durante esos días ahí que todavía no estaba regurgitado y procesado. Muchos dicen que por eso Jonás salió del pez en la playa calvo, porque los ácidos le comieron todo tipo de vello y de pelo en el cuerpo. Estaba todavía medio soñoliento, medio mareado porque el movimiento del pez y la cosa. Y veo una gente en la playa jugando voleibol. Ella por allá que sea Baywatch. ¿Dónde estoy? Decía hacia el fondo, siguió caminando unas metros. Una niña muy linda le sonrió, jugando en la arena. Welcome to Nínive. Entendió el mensaje, Jonás. Vas a predicar porque yo dije que vas a predicar. Así trabaja nuestro Dios. Entonces Él hace lo que quiere. Y mire lo que dice Jonás. Por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Iglesia, tú no controlas tu destino, ni eres Señor sobre tus pasos. No controlas tu destino. El que tú creas que estás tomando decisiones para planificar algo y ejecutarlo, te hace Señor y dueño de tu destino y crees que te estás escapando de los designios divinos. Déjame decirte que no. Todo esto, como lo dice Chapulín, está todo fríamente calculado por Dios. Y en la ecuación matemática, si usted lee el libro de Yirmiyaste 7:7, dice que salga chivo, salga rana, Dios siempre gana. ¿Oyó? Así que se hace lo que Él dice. Él planifica y controla. Así que el libre albedrío está superditado a la soberanía y al plan de Dios. No es libre para hacer lo que quiere. El único que es libre para hacer lo que quiere es Dios, porque es soberano. Nosotros no. Por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado.
no lo que tú piensas, iglesia. Él controla mi destino y con razón estoy tan aterrado ante su presencia cuando lo pienso. El terror se apodera de mí. Iglesia, ¿a ti no te da temor saber que hay un Dios que tiene la semejante potestad de usar tu terquedad o tu voluntad cuando tomas malas decisiones, o ir en contra de tu propia voluntad para demostrarte que Él es Dios y que se hace lo que Él dice? ¿A ti eso no te da temor? ¿No te infunde un respeto profundo por ese Dios? En la obstinación del corazón de Pablo, yo tengo que ir a encarcelar a todos esos herejes y sectas que están en contra del judaísmo, esos que se dicen ser cristianos, del falso profeta ese llamado Jesucristo. Ya tiene autorización plena y absoluta para ir de parte de los religiosos para perseguir y encarcelar a todos los cristianos. Y iba camino a hacerlo. Tenía una determinación Pablo y una fuerza de voluntad tremenda. No había forma alguna de hacerlo cambiar. Era el terror de los cristianos. Por eso cuando estaba recién convertido, los hermanitos le tenían cierto respeto todavía. Porque no, queremos primero ver fruto de verdad que es cristiano. Porque este hombre era terrible con la iglesia. O sea, miren la imagen que tenía Pablo, la fama que tenía. Y en el camino Jesús se le aparece. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Quién eres tú para perseguirme? Pablo, es muy duro dar golpes contra el aguijón. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué quieres de mí, Señor? Por muy dura y férrea que sea tu determinación, nunca va a estar por encima o va a tener la capacidad de ir en contra del plan soberano del Señor. Jamás. Lo que pasa es que hoy día se enfatiza mucho y se predica mucho el libre albedrío. ¿Y dónde queda la soberanía de Dios? Es un tema incomprendido o rechazado por muchos. Porque no logran armonizar la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Entonces prefieren dejar la soberanía de Dios a un lado y ponerlo a Dios como un Dios caballero. No, es que Él es un caballero. Dios no es un caballero, Dios es soberano. Él hace lo que quiere, con lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere. Punto. Y aquí Job dice, después de dar esta explicación, esta descripción de quién es Dios para él, a su amigo que le está respondiendo, dice, es que a mí me aterra esto cuando yo pienso en esto. Me da temor pensar que este es el Dios que yo tengo, que es capaz hasta de controlar mi vida, de controlar mi destino. Iglesia, esto a ti no te motiva, no te inspira a respetarlo profundamente, a saber que usted está aquí sentado hoy no porque usted quiso, porque usted le pareció, y a los venezolanos porque es que la culpa es de Maduro y por eso yo estoy aquí. No fue culpa de Maduro, es que Dios lo planificó así y quiso usar las circunstancias del país como una excusa para sacarnos. Esa es la realidad, así lo quiso hacer Dios, punto. Y a mis hermanos peruanos también. Usted no se iba a imaginar que iba a estar en el año 2019 sentado en San Miguel en una iglesia. Eso a usted no le pasaba por la cabeza. Dios me ha enfermado el corazón. El Todopoderoso me ha aterrado. Filosóficamente hablando, Job le está diciendo que esto era tan tremenda la imagen del Dios que tenía, que nada más de seguir meditando en esto profundamente, él sentía que su corazón estaba como enfermo. Del profundo miedo y respeto que le daba a Dios, a pesar de estar en la condición en la que se encuentra, que ya usted sabe cuál es, que está enfermo en la indigencia, tirado en una calle, porque la mujer ni le para. Y Job dice, es que esto me aterra. Me causa un reverente y profundo temor por Dios, como ustedes ni se imaginan, amigotes. No me han destruido las tinieblas que me rodean, ni la densa e impenetrable oscuridad que está por todas partes. Job dice, a pesar de la semejante circunstancia que tengo, que es una profunda tiniebla en la que me encuentro metido, es mayor el respeto que tengo por Dios. Y eso me aterra el corazón, eso me mueve el corazón. No la enfermedad que tengo, no que ya soy pobre, que ya no tengo nada, no que la mujer que tengo no me quiere dar divorcio. Es eso. Pónganse sobre su pie, iglesia. Vamos a orar. Porque, iglesia, es necesario que tu conciencia despierte ante esta verdad. Como congregantes, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la generación actual que representa a la iglesia,
que tenemos la batuta de relevo del Evangelio en nuestras manos, marquemos una diferencia y le indiquemos al resto del cuerpo de Cristo que el Señor nos permita tener en nuestras vidas, que debemos cultivar y buscar un profundo y reverente respeto por Dios, a tal punto, voy a usar las palabras literales que hemos visto hoy, que temblemos ante su presencia y que nuestro corazón esté enfermo por respeto por Dios. Y usted va a ver cambios drásticos en su vida, usted va a ver cambios drásticos en su familia, usted va a ver cambios drásticos en su matrimonio, usted va a ver cambios drásticos en la congregación en la que usted se encuentra, y va a empezar a ver entonces beneficios hermosos que el Señor ha dado para aquellos que le temen y que le respetan profundamente en su vida, que no les importa la enfermedad o la circunstancia que está atravesando, porque se aferran a ese respeto profundo que tienen por Dios, como lo tuvo Job. Y ya usted entiende por qué Job pudo soportar y aguantar tanto sufrimiento en una persona de un solo golpe, porque fueron 3 circunstancias duras en un mismo día para Job. Ya usted entiende de dónde pudo sacar las fuerzas, la fortaleza y el temple para mantenerse firme hasta el final, hasta que Dios dijo: hasta aquí se acabó la prueba de Job. Lo voy a restaurar y lo voy a bendecir. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pido, Dios, que te inculques en nosotros, Señor, este reverente temor hacia ti, Señor. Padre, que de verdad podamos conocerte, Señor, como ese Dios que no necesitó ni siquiera pronunciar palabra para calmar el viento y las aguas. Como ese Dios que usa la arena para poner límites al mar. Como ese Dios que tiene control absoluto de nuestro destino. Como ese Dios que planifica todos nuestros pasos, Señor, aunque muchas veces no lo sepamos o no lo entendamos. Tú estás al control de todas las cosas. Como ese Dios que tiene el poder y la autoridad de enviar nuestro cuerpo y nuestra alma al infierno. Señor, a ese Dios queremos temer. A ese Dios queremos respetar profundamente. Padre, te pedimos perdón si nos hemos dado cuenta que mejor respetamos más a seres humanos en esta tierra que a ti. Pedimos perdón, Señor, si respetamos más a nuestro jefe que a ti. Si respetamos más a nuestros padres que a ti. Si respetamos más a nuestras parejas que a ti, Señor. Perdónanos, Dios, porque en medio de la circunstancia adversa no nos aferramos a ti, sino que nos alejamos de ti, Señor. Ayúdanos, Jesús, a respetar tu nombre por sobre todas las cosas. Permítenos, Señor, de esta forma así buscar tu reino y tu justicia, Señor. Lo que es santo, lo que es justo para ti. Para que todas las cosas vengan en añadidura, Señor. Y que de esa forma, Dios, podamos disfrutar de los beneficios de los que te temen. Gracias, Dios.